Este hombre que fue, por cierto, el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Y de ahí, pues, los que siguieron y los que seguirán hasta el fin de los tiempos. Dice, leamos del versículo del 8 al 10, capítulo 6. Veamos qué dice acerca de Esteban. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era un hombre muy usado por Dios. Acuérdense, él estaba revestido de ese poder y de esa gracia de Dios. Y Dios lo usaba tremendamente en señales y prodigios. Entonces, dice, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, o sea, alegando con Esteban. Pero no podían resistir, dice la palabra, a la sabiduría y al espíritu con el que Esteban hablaba. ¿Sí? No podían resistir todo lo que de Dios estaba en él en esos momentos. Pero, ¿quién fue Esteban? Indaguemos un poco más. ¿Quién fue Esteban? Bueno, Esteban fue uno de los diáconos, uno de los 7 diáconos escogidos por los apóstoles allá en la iglesia de Jerusalén. En el versículo 5 del capítulo 6, Esteban fue uno de los escogidos. Esteban, por causa de su testimonio, fue nombrado el archidiácono de todos los diáconos. ¿Sí? Por la manera en la que él se conducía en el pueblo y en la iglesia. A él y a otros 6 los apóstoles escogieron para la distribución de los alimentos a las viudas de la comunidad. Amén. Y como vuelvo a repetirlo, Esteban se convirtió en el primer mártir cristiano. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe, lleno de sabiduría y un hombre de oración. Amén. Dice la palabra que estos hombres con los que Esteban disputaba, o sea, alegaban, bueno, ellos, porque un siervo de Dios nunca hace eso. Los que alegan, los que disputan son los otros. Pero Esteban estaba preparado para poder presentar defensa, de acuerdo a Primera de Pedro. Él estaba preparado, él tenía los argumentos, tenía la gracia, tenía el poder para hacerle frente a cualquier tipo de enfrentamiento que pudiera enfrentar, lo cual es también propio de cualquier discípulo del Señor, ¿verdad? Amén. Pero dice que estos hombres sobornaron a otros hombres para que dijesen y testificasen que ellos habían escuchado a Esteban hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, confabularon contra Esteban. Este hombre está hablando blasfemias. Este hombre está hablando en contra de la ley de nuestro padre Moisés. Este hombre está blasfemando el nombre de Dios. Hermanos, es una acusación muy común para un siervo de Dios. Muy común. ¿Sí? Razón por la cual, hermano, ante estas acusaciones fabricadas, porque fueron fabricadas, Esteban fue llevado al concilio para que éste diese razón de estas acusaciones. Vean la realidad de este encuentro entre Esteban y el concilio. Esteban tenía que presentarse a dar testimonio de lo que se le estaba acusando.
Pero era tanta la gracia de Dios sobre él que dice que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron en él como el rostro de un ángel. ¿Sí? Entonces vemos a Esteban en el contexto haciendo un recuento. Esteban comienza a presentar defensa por las acusaciones que se le habían imputado. Comienza haciendo un recuento en su testimonio desde Abraham hasta los patriarcas y de las cosas que Dios desde los inicios había comenzado a hacer, ¿verdad? Y de allí continuando con Moisés y con el Éxodo, desde donde comenzaba ya de antemano a manifestarse la rebelión y la desobediencia de los padres a la ley de Moisés dada por Dios. Todo lo que sucedió en el desierto, lo que estaba haciendo Esteban era haciendo un recuento desde el inicio. Él tenía un punto a donde quería llegar, el cual era poner de manifiesto la rebelión del pueblo judío en el concilio, ¿verdad? Hacia la ley de Dios, la desobediencia a los mandamientos de Dios dados a Moisés. Esteban tenía que hablar con pruebas en las manos, porque es así como uno debe de hablar. Amén. ¿Sí? Por eso, hermano, entrar en un debate, yo les aconsejo, si no estamos preparados, no lo hagamos. Satanás es muy astuto, él conoce la Biblia más que nosotros. Personalmente, hermano, yo no me presto a debates. Yo voy a presentar defensa por lo que yo sé y por lo que yo he vivido. ¿Sí? Hay gente que le encantan los debates. Entre el pueblo cristiano hay muchos debates hoy en día. Ve a la internet y los ves debatiendo, pastor contra otro pastor, a ver quién sabe más. Y es que al final esa es la intención, demostrar quién sabe más, quién está más preparado. Y yo no me presto a eso. Pero sí, algún día alguien va a demandar razón de tu fe. Y tú tienes que estar preparado. Amén. ¿Verdad? Para poder presentar defensa en santa mansedumbre, no enojándote, no agrediendo a nadie, no condenando a nadie, sino en santa mansedumbre. Vean la actitud de Esteban. Tan solo con su sola apariencia, ya los acusadores ya se estaban sintiendo incómodos con él. Ellos en el fondo sabían que la verdad estaba en Esteban, y eso es algo que molesta a los demás. Ellos sabían de antemano que todo lo que Esteban les iba a argumentar en su testimonio no iba a ser otra cosa más que la pura verdad, ¿verdad? Entonces eso es lo que Esteban comienza a hacer. Los comienza a llevar desde el Génesis, y de ahí los lleva por el Éxodo, de ahí los lleva a los mandamientos, a la ley, a los ritos ceremoniales, y todos esos eventos, esos acontecimientos que, como ya bien sabemos, todos ellos desde el inicio van tejiendo ya la historia de la redención. Amén. Hasta Cristo, ¿verdad? Pero como él estaba presentando defensa, él no quería dejar ni siquiera un espacio abierto para que ellos pudieran debatir contra él, que al final lo hicieron, porque en eso consiste la necedad del hombre, que cuando ve la verdad delante de sus ojos, aún se resiste a aceptar. ¿O no es verdad? Amén. ¿Quiénes lo hicimos? Yo lo hice también. Todos lo hicimos. Entonces Esteban también les presenta el gran pecado de idolatría manifestado por el pueblo en el capítulo 7, versículo 41. Al crearse ellos mismos para sí mismos un becerro de oro al cual ellos ofrecieron sacrificios. Dice Hechos 7:41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. O sea,
como decimos comúnmente hoy en el tiempo presente, con Biblia en mano. Esteban estaba argumentando contra los acusadores. Esteban cita al profeta Amós, capítulo 5, versículo del 25 al 27, donde dice que Dios se apartó de ellos por causa de su idolatría, el dios Moloch. Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Y en cuanto al templo, dentro de su testimonio, Esteban va, anoten esta cita, a Éxodo 25 del 9 al 40, donde por supuesto la historia narra acerca del templo que Dios le ordenó a Moisés que le construyese. Dios le dio a Moisés el diseño, Dios le dio a Moisés los recursos, las medidas y todo exactamente, pero el templo finalmente lo terminó construyendo el rey Salomón, ¿verdad? Que fue donde él habitó después. Entonces Esteban comienza a narrarles, recordándoles con esto ese mandamiento que Dios le había dado a Moisés de construir el templo de acuerdo a su diseño, con la intención en todo esto de poner de manifiesto frente a sus acusadores, frente a los religiosos de aquel entonces, ese celo religioso que se había apoderado de ellos, tanto, hermano, tanto que ellos mismos se olvidaron de aquel que creó el templo para adorar más al templo que al que creó el templo. O sea, los fariseos comenzaron a amar más el templo, comenzaron a tener un sentido de exclusividad en el templo, que de una manera descuidada ellos, sin darse cuenta, sacaron poco a poco a Dios para poner el templo y sus ceremoniales antes que a Dios. Esto dio pie también para que ellos empezaran a fabricar sus propios mandamientos, de los cuales Jesús les condena en el Nuevo Testamento acerca de mandamientos de hombres, ¿verdad? Jesús se los pone en evidencia. Ellos se olvidaron de Dios. Nosotros nunca debemos de hacer eso. Hermanos, nosotros como iglesia, si algún día Dios nos va a bendecir con un templo, yo personalmente, yo no estoy dispuesto a meterme en proyectos a expensas de la gente, a través de lo cual yo tenga que exprimir a la gente para que sustenten mis proyectos. Porque hay proyectos que son de Dios, hay proyectos que no son de Dios, son del hombre. Porque ya cuando empieza a causar carga y todo eso, ya no es de Dios. Amén. Preferimos irnos despacio. Amén. ¿Sí? Porque ese es el mal en el cual muchos hombres caen. Donde comienzan a amar más su templo, comienzan a amar más lo que Dios está haciendo en ese lugar, cómo Dios los ha bendecido, aunque en realidad fue a causa de pura manipulación y de deudas y de tantas cosas. Lo más importante del templo, ¿quién es? Dios, el dueño del templo. Amén. Ellos se olvidaron de Dios. Y como se olvidaron de Dios, comenzaron a imponer sus propios mandamientos. Y fue precisamente producto de todo esto por la cual ellos terminaron persiguiendo a los mismos creyentes, a los mismos discípulos del Señor y aún al mismo Señor Jesucristo, a tal punto que fueron ellos los que lo crucificaron. Amén. Porque aquí ya había pasado la crucifixión. Aquí ya se había efectuado la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Aquí estamos hablando de un grupo de discípulos llenos del Espíritu Santo, como lo fue Esteban y otros, porque Esteban no fue el único, fueron otros también,
que estaban ahora siendo perseguidos de una manera encarnizada. Querían terminar totalmente con todo lo que Cristo había dejado atrás, con todos los discípulos, querían exterminarlos, y a eso se debió la persecución que caracteriza como tema principal el libro de los Hechos. Por eso cuando tú algún día te decidas a leer el libro de los Hechos, vas a comenzar a comprender un poco más acerca del precio de seguir a Cristo, ¿sí? Acerca del costo del discipulado. Vas a dejar de preocuparte tanto porque te persiguen, porque eres cristiano, y vas a aprender también a gozarte en medio de la persecución. Yo te recomiendo darte un tiempo y lee el libro de los Hechos para que entiendas un poco más acerca del costo de tu fe, y eso te va a ayudar a aliviar un poco la carga que llevar la cruz de esta fe representa para nosotros en el tiempo presente. Si se lo hicieron a ellos, no lo harán a nosotros también, ¿verdad? Ellos fueron los que crucificaron al Señor, a los cuales Esteban cita en Isaías 63:10 cómo Dios los llama rebeldes y enemigos del Espíritu Santo. Imagínense. O sea, Dios mismo llama a esta nación, veamos cómo dice, mas ellos fueron rebeldes. ¿Quiénes? Los judíos, que hicieron enojar su Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo ya estaba en aquel tiempo. Él ya se movía dentro de la iglesia de Dios, del Señor. Él se movía a través de los profetas. No vivía en ellos como ahora, porque esa es una profecía que se completó en el Nuevo Testamento a través del Pentecostés. Pero ya el Espíritu Santo ya, si dice la palabra que desde los inicios el Espíritu Santo ya se movía sobre la faz de las aguas. Él ya estaba aquí, Él venía sobre los hombres. Y para cumplir los planes y los mandamientos de Dios, pero después se retiraba, pero Él estaba ahí constantemente. Él estaba ahí, Él estaba presente cuando los profetas anunciaban el reino de Dios y eran perseguidos y eran matados por causa de su incredulidad y su rebeldía. Y dice el profeta Isaías, hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo. Imagínate, hermano, tener como enemigo al Espíritu Santo. ¿Verdad que hasta se enchina la piel? Y tener al Espíritu Santo mismo peleando contra ellos. ¿Quién lleva las de perder ahí? Por eso, hermano, nosotros nunca debemos de ponernos a pelear con Dios. Nunca, nunca. Que el Espíritu Santo, en lugar de ser nuestro enemigo, sea nuestro aliado. Amén. Sea el que nos guía, Dios, siempre. Amén. Una de las consecuencias de ignorar la presencia y la influencia de Dios a través del Espíritu Santo es un enfriamiento y un distanciamiento de Dios. Te digo una cosa, porque nadie puede permanecer pegado a Dios sin el Espíritu Santo. Nadie, hermano, nadie. Sin el Espíritu Santo no hay comunión con Dios. Como dice el hebreo, no hay coinonía con Dios. No hay convicción de fe. No hay transformación. Toda la obra se detiene. Es como que comienzan una obra de construcción ahí en la esquina y de pronto se acaba el presupuesto, como pasa en muchos lugares donde vemos ahí obras comenzadas y abandonadas, que después tienen que volver a demoler todo. Se acabó el presupuesto, ahí quedaron abandonadas.
Así de esa misma manera, cuando nosotros como creyentes, comenzamos a ignorar la influencia, la presencia de Dios por el Espíritu Santo, la obra se detiene, hermano. No pienses tú que vamos a seguir creciendo y estar cerca de Dios como deseamos. Sí, el corazón puede desear estar con Dios, pero si el Espíritu Santo no está ahí intercediendo, entonces solamente se queda en un solo deseo. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo venga y sea ese poder el cual nos lleve a un acercamiento íntimo con Dios, y a través de él poder recibir el poder de Dios para poder hacer su voluntad. Amén. ¿Verdad? La cual es nuestra santificación. Amén. Porque a veces tomamos al Espíritu Santo como nuestro ayudador, sí, y sí lo es, la Biblia sí lo enseña, sí lo es. Pero más que ayudarnos a cumplir todos nuestros proyectos y nuestros planes o nuestras obras, como ellos, construcción y todo eso, necesitamos ese poder para ser santificados día a día, para ser transformados día a día. Esa es la función primordial y principal del Espíritu Santo. Él viene a tu vida, Él te prepara, Él te equipa, Él te empodera, Él te santifica para que puedas vencer el pecado. Cuando hablamos de estos temas, hermano, dime tú si no es verdad. ¿Se menciona acaso esa palabra pecado? Muy poco, muy poco. Se nos olvida que la influencia del Espíritu Santo es esa precisamente: ayudarnos a vencer el pecado, llevándonos a una santificación. Y de ahí, hermano, cumplir los designios de Dios que Él como iglesia o de una manera individual tiene para cada quien. Pero nunca perdamos de vista el orden. Dios está más interesado en tu santificación, en mi santificación, que construir un templo grande y llenarlo de lujos. Dios está más interesado en eso. Dios no necesita un templo, hermano. ¿Sí sabías eso? Dios no necesita que le construyas un templo. Veamos. Vamos a llegar a esa parte en un instante. No quiero adelantarme. Vamos a llegar ahí en un instante más. Pero Dios no necesita ese templo, porque Él es el dueño de todo. Amén. Amén. El dueño de todo. Ahora, en el versículo 54, ya voy avanzando. Ante toda esta confrontación, toda esta defensa que Esteban presenta ante el concilio, todas esas evidencias que él les presenta a través de ella, y todas esas verdades crueles que él les dice en su cara, ¿sí? Enemigos de Dios, rebeldes, imagínense. Dice que en el versículo 54, leamos, dice: y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Por supuesto, hermano, estas palabras hicieron encender la ira de sus acusadores, como lo podemos ver aquí. Que hizo que ellos, no lo creerás, hizo que ellos mismos, y sin esperar un veredicto que llevara a cabo su ejecución, ¿sí? Lo cual era mandatorio también como parte de la ley, juzgar al acusado antes de hacer un dictamen contra él. No, hermano, ellos violentaron los mandamientos para que tú veas cómo ellos se rebelaron a los mandamientos de Dios, se rebelaron a la ley de Dios, y ellos comenzaron dentro de su autoridad prepotente a tomar decisiones sin importarles que estaban quebrantando la ley, estaban violentando los mandamientos de Dios, el orden divino aún para un juicio como tal.
Ellos lo ignoraron, ellos se encendieron de ira y ni siquiera esperaron a que se hicieran, no sé, algún tipo de apuestas, a ver quién opina que Esteban es culpable o es inocente, o algún veredicto final, culpable o inocente. No. Dice la palabra que ellos, sin esperar, ellos mismos, usando como excusa cumplir la ley de Moisés. La ley enseñaba cómo una persona que blasfemara contra el nombre de Dios era digna de muerte. Veamos lo que dice Levítico 24:16, dice: y el que blasfemara el nombre de Jehová. O sea, para ellos Esteban era un blasfemo, que usaron como pretexto la ley de Levítico para ellos mismos, sin esperar un veredicto, ejecutar a Esteban. ¿Se dan cuenta cuando la autoridad es mal usada a lo que nos puede llevar? Dice: el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. ¿Dónde estaba la congregación? Si nomás estaban ellos. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Esa era la ley. Uy, hermanos, si esta ley todavía se aplicara hoy en día, estarían vacíos los púlpitos. Créanme. La misma congregación iba a agarrar a pedradas al falso profeta, cumpliendo la ley. ¿Quién nos iba a predicar? Si ya no iba a haber profetas. Bueno, ellos, haciendo uso de la ley como pretexto, ellos mismos ejecutan a Esteban. Ahora, leamos versículos 55 y 56, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. ¿Dónde los tenía puestos Esteban? En el cielo. ¿Dónde deben de estar tus ojos? En el cielo. Siempre. Vio la gloria de Dios y a Jesús. Vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban vio a Jesús. Mientras ellos comenzaron a arremeter contra él a pedradas, estaban cumpliendo la ley, Esteban tenía su mirada en el cielo. Sí, ellos tenían los ojos puestos en él con odio, pero Esteban tenía los ojos puestos en el cielo con fe. Y esto me recuerda mucho lo que el salmista dice en el Salmo 121, del 1 al 2. Un salmo hermoso que dice, Salmo 121, 1, 2, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nota, hermano, nota. Los que están llenos del Espíritu Santo solo miran al cielo, porque allí está su corazón. Una persona que está llena del Espíritu Santo no tiene su mirada puesta en la tierra, tiene su mirada puesta en el cielo. Porque dice la palabra: donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Amén. ¿Amén? Salmo 73, 25 también dice algo hermoso que nos sirve para entender la conducta tan correcta de Esteban. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién? Si fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esteban tenía su corazón en el lugar correcto. Por eso dice la palabra que cuando comenzaron a arremeter contra él, él no se defendió. No, hermano, él no se defendió. Sí, presentó defensa porque era su deber, pero ante la agresión física, porque ellos primero comenzaron a tratar de disuadirlo.
comenzaron a tratar de hacerlo entrar en razón, como muchos de nosotros a veces quieren entrar en razón, ¿verdad? Con argumentos. Pero como vieron que no pudieron, entonces comenzaron a arremeter contra él, pero Esteban no se defendió, ni levantó las manos, ni metió las manos. Él simplemente, dice la palabra, que él miró al cielo. ¿Por qué razón? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Esteban vio a Jesús, hermano. Sí, Esteban lo vio. Jesús estaba a la diestra del Padre. Oh, hermano, cuán grande consuelo para nosotros representa esta verdad. ¿Dónde está Jesús? Está a la diestra del Padre. Está a la diestra, o sea, está a la derecha del Dios omnipotente. Qué influencia más grande, hermano. Qué consuelo más grande para nosotros representa esto. ¿Por qué? Porque no existe un lugar más grande y un privilegio más grande que este. Sí, Jesús, el que murió por tus pecados. Sí, Jesús, el que te justificó, el que te perdonó. El que llevó tus pecados y mis pecados a la cruz, el que nos redimió, el que nos adoptó, el que nos reconcilió con el Padre, el que está con nosotros de acuerdo a la promesa, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, hermano, sí, nuestro Jesús, nuestro abogado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, sí, Él está a la diestra del Padre. ¿Y sabes cuál es una de las funciones de Jesús en estos momentos? ¿Y cuál será la función final de Jesús en aquel día? Que Él aboga y abogará permanentemente por nosotros delante del Padre. Amén. ¿Te parece poco? Sí, hermano, ese Jesús, el cual está contigo por su Espíritu Santo. Amén. Él está intercediendo por ti. Y como dijimos en otra prédica, sí, ese Jesús es el que ora por ti. Porque ustedes sabían que Jesús ora por nosotros, ¿verdad? Amén. Él ora por nosotros. Fíjate, si Jesús ora por nosotros, por eso ni el mismo infierno se va a poder levantar contra nosotros. ¿Sí? Por eso Satanás nos odia, porque él sabe que Jesús está con nosotros. Jesús intercede por nosotros, y antes de tocar a un hijo de Dios, Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Amén. Pero veamos cuál fue la reacción de ellos, porque si notamos en el versículo 56, cuando Esteban vio a Jesús a la diestra de Dios, les habló a los acusadores y les dijo cara a cara. Ahí, si notamos, dice: he aquí, yo veo los cielos abiertos. Hermano, eso vino a ser la gota que derramó el vaso de agua. ¿Sí? ¿De qué lo acusaban? De blasfemo, ¿no? ¿Por qué razón le querían aplicar la ley de Levítico acerca de la blasfemia? De blasfemia. Lo acusaban de blasfemia. Y luego ven a Esteban, así en ese momento de furor, ya listos para arremeter contra él. Ven a Esteban diciéndoles: veo a Jesús. Pues todavía más se embravecieron contra él. Blasfemo. Así como cuando Caifás interrogó a Jesús en el templo, y Jesús le confesó quién era él. ¿Qué dice la palabra? Caifás se desgarró las ropas. ¿Por qué? Porque para ellos
todo este tipo de afirmaciones para ellos era una blasfemia. Por eso había mandamientos para castigar a los blasfemos, pero aquí no estamos frente a un grupo de blasfemos, aquí estamos frente a un grupo que de verdad estaban testificando la verdad de Dios, de verdad conocían la ley de Dios, de verdad tenían una comunión cercana y estrecha con Dios. Porque en el tiempo de Esteban, de la muerte de Esteban y de la persecución de los apóstoles en el libro de los Hechos, sí, ya el Espíritu Santo moraba en ellos. Ya moraba en ellos. Antes no, como dijimos, pero ya para los tiempos de la ejecución de Esteban, sí, el Espíritu Santo ya estaba en él. Por eso dice la palabra que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso dice en el contexto que cuando se necesitó buscar hombres idóneos para el servicio de las mesas y la distribución de los alimentos, dicen los apóstoles, búsquenme a 7 hombres llenos del Espíritu Santo. O sea, en base a este mandamiento, a esta verdad de Hechos, ¿qué se necesita para servir al Señor en la iglesia? ¿Poner al dedazo a cualquiera? No, hermano. No, tenemos que poner gente llena del Espíritu Santo. No a cualquiera. Querer servir las mesas, eso se le da a cualquiera. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder mantenernos firmes y fieles en el servicio del Señor. No vamos a poder mantenernos fieles en la comunión con Dios, en la perseverancia, en la fe, porque vamos a estar así, arriba y luego abajo y así. No, esto no es así. Llenos. Esteban fue uno de los 7 elegidos. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Así como nosotros, cuando nosotros estamos siendo confrontados allá afuera, cuando alguien demande de nuestra fe, ellos tienen que ver en nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo. No por lo que les decimos, sino por lo que ellos ven en nosotros. Dice el testimonio que ellos vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. ¿Sí? Hermano, la gloria es para Dios. Amén. Ahora, no estamos aquí levantando el nombre de un hombre mortal, porque Esteban también fue un hombre pecador, débil, como muchos de nosotros. Porque ese es el error que la iglesia de Cristo comete hoy en día, y eso hablábamos con Cristian ayer. Muchas veces idealizamos a los personajes de la Biblia y los tomamos como un ejemplo. Ellos son solamente instrumentos usados por Dios. Amén. La gloria siempre es para Dios. No intentes parecerte a Moisés, no intentes parecerte a Sara, no intentes parecerte a Abraham, no intentes parecerte a Pablo, no intentes parecerte a Josué. No, ellos fueron parte de la historia de Dios, solamente fueron instrumentos de Dios. Tú intenta parecerte a Cristo. Amén. Intenta parecerte a Él siempre. No pongas tu mirada en los hombres, ¿sí? Pon tu mirada en Cristo Jesús. Él es tu modelo a seguir. No intentes imitar a nadie más, ¿sí? Esteban fue solamente un instrumento escogido por Dios, cumplió su misión fielmente, y no dudo que Esteban en estos momentos está gozándose ya en la presencia de Dios. Amén. Hermanos, si algo odia el diablo es ver a una persona llena del Espíritu Santo proclamando la verdad de Dios. ¿Sí? Esteban, cuyo nombre significa corona, para los que anotan, estaba por recibir la corona de vida. La corona que Pablo, en el libro de 2 de Timoteo, versículos del 4 al 8, Pablo habla. Una corona incorruptible, ¿verdad? Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Quién fue Pablo? ¿Quién fue Pablo? Fue un hombre no mejor que tú o mejor que yo.
Fue un hombre que fue usado por Dios. Un hombre que tenía la convicción de quién era él y qué era lo que le aguardaba. Porque si algo va a impactar este mundo, es esa convicción que hay en nosotros. La gente va a seguir a alguien que esté convencido en lo que está creyendo. Amén. No por lo que dice, sino por lo que vive. Amén. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual Pablo dice, me dará el Señor, el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes aman su venida? Amén. ¿Qué decía el canto hace rato? Solo me imagino estar en aquel día, cuando Cristo venga. Bueno, esa es la corona de vida. Ese es el nombre el cual significa el nombre de Esteban. Versículo 57 dice, ya lo leímos, no me acuerdo, dice, versículo 5, entonces ellos dando voces se taparon los oídos y arremetieron contra él, o sea, se le fueron encima, ¿verdad? Esto nos enseña, hermano, que de acuerdo a la verdad del contexto, toda persona que es llena del Espíritu Santo, y aclaro, que esté llena del Espíritu Santo, toda persona que esté llena del Espíritu Santo está preparada y queda preparada para dos cosas. Está habilitada para dos cosas. Una, para vivir como Cristo vivió. ¿Sí? Porque el libro de Timoteo dice, y a todos los que quieran andar piadosamente en él, padecerán persecución. Dos, para morir para él, o para morir por él. Eso es importante que tú lo recuerdes siempre. Una persona que está llena del Espíritu Santo está preparada para ser y para vivir como Cristo y también para morir por él. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Hermano, Esteban, aunque se defendió y les dijo la verdad en el concilio, Esteban, ¿no creas tú que la muerte lo sorprendió? No, porque en ningún momento la narración enseña que Esteban entró en pánico. Él no entró en pánico. Él de antemano sabía que ahí podía perder la vida, porque para eso él estaba preparado ya. ¿Sí? Para eso nosotros tenemos que estar preparados. ¿Sí? Sí, hermano, quizás esta sea una de las poquititas veces que te van a enseñar en tu caminar con el Señor. Pero te lo tengo que decir. Sí, hermano, este evangelio te va a costar la vida al final. ¿Sí? Sí, ese es el costo. Ese es el precio final. Te va a costar la vida. ¿Amén? Esteban sabía que él casi que él iba a morir ahí, porque lo que él les estaba diciendo allá en el jurado eran cosas que él sabía, no, de aquí ya no salgo vivo. Por eso cuando ellos se enfurecieron, él no entró en pánico ni empezó a suplicar ni nada. Él simplemente dice que cuando ya vio que venían contra él, él solamente levantó sus ojos al cielo, como diciendo, Padre, ahí te voy. ¿Sí? Y la razón por la cual Dios abre los cielos delante de los ojos de Esteban, cosa que solamente él vio, nadie más, fue para que Esteban supiera, ¿sí?, que Jesús y que Dios le estaban diciendo en ese momento, ya te estamos esperando, tú vienes para acá. ¿Sí? Este es el día en el cual tú estarás ya, como Jesús le dijo al ladrón crucificado. Este es el día en el cual tú estarás conmigo en el paraíso. Qué visión, ¿no?
Qué visión tan hermosa. Wow, muchos la quisiéramos ver, ¿verdad? Cuando estamos en el filo de la prueba. Queremos oír al Señor que nos diga, no te preocupes, mira, si aquí te toca, hasta aquí te toca, hasta aquí vas a llegar, mira, yo ya te estoy esperando. Bueno, Esteban estaba lleno de Dios. Ellos estaban llenos de Satanás, pero Esteban estaba lleno de Dios. Y por eso vio esta visión. Y luego dice versículo 58, lo leemos, dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo. O sea, los asesinos se quitaron las túnicas que traían porque ya se disponían a apedrear a Esteban, porque estaban enfurecidos. ¿Y saben ustedes quién les cuidó las túnicas mientras apedreaban a Esteban? Saulo de Tarso, el cual un tiempo más adelante sería uno de los héroes de la fe, ¿verdad? Saulo. Y el cual, por cierto, él mismo menciona con pesar su intervención en este hecho, en Hechos 22:20, si Cristian lo pone. Sí, Saulo. Saulo era el que daba el consentimiento. Saulo, agárrame mi túnica para yo apedrear bien a este aquí. Y Saulo dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, dice Pablo, ahí era Pablo, dice, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que lo mataban. Saulo. Oh, hermano, por eso, de acuerdo a lo que pasó aquí con Saulo y después con Pablo, esto nos enseña, hermano, que aquellos que te puedan estar haciendo la vida de cuadritos en este momento, si algún día se llegan a convertir de verdad al Señor, ellos van a sentir esa misma carga en su espíritu, ¿sí? Por lo que nos hicieron. ¿Amén? Imagínense Pablo después, años después, dando testimonio de estas cosas. No solamente yo di el consentimiento, sino que también yo les agarré las túnicas para que lo pudieran apedrear con más libertad, ¿verdad? Hermano, te digo una cosa, nos podrán echar de muchas partes y podrán decir de nosotros lo que quieran, pero algo que nunca van a poder hacer va a ser separarnos del amor de Cristo. Amén. Amén. Separarnos del amor de Cristo y separarnos de la comunión con Él. Eso jamás lo podrán hacer. Amén. Así como lo dice Hechos Romanos 8:35. Ahora leamos ya los últimos dos versículos, ya para ir cerrando con el mensaje. Versículos 59 al 60, veamos que sigue aconteciendo. Y apedreaban a Esteban, o sea, ya lo estaban apedreando, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, durmió. De hecho, esa palabra, durmió, es una palabra que la Biblia emplea para enseñarnos que cuando nosotros morimos solamente dormimos, o sea que es un sueño no definitivo, que algún día, en algún momento vamos a despertar. O sea, la persona en sí, lo que muere es el cuerpo, pero la persona interior, sea impía o sea creyente, cuando le llega el último día de su vida, solamente van a dormir para guardar lo que vendrá después.
como consecuencia de las decisiones que ellos tomaron mientras estuvieron en esta tierra. Uno será para perdición y condenación eterna y otro será para salvación y para vida eterna. Correcto. Por eso la Biblia usa esta expresión durmió, o sea, refiriéndose a murió, pero ahora entendemos por qué usa la palabra durmió, no una muerte definitiva. Amén. Y Esteban, hermano, como todo un mártir, termina sus días con la misma expresión. ¿Se acuerdan? Y si nos dimos cuenta cómo Esteban usa la misma expresión que el Señor usó en el Calvario. Sí, aquí está en Lucas 23:46. Vemos a Esteban usando la misma expresión casi que usó el Señor Jesucristo. Dice, y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. ¿Sí? Y luego dice el versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, no les tomes en cuenta este pecado. Sí, hermano, ellos cometieron un pecado atroz. Ellos ejecutaron a un hombre que no solamente estaba lleno del Espíritu Santo, sino que un hombre que puso de manifiesto su condición muerta delante de Dios, razón por la cual él fue ejecutado. Sí, hermano, algún día Dios nos vengará. Y en eso consiste el juicio final para este mundo. Por eso nosotros, hermanos, no nos defendamos de nadie. No nos defendamos de nadie. Cada quien será juzgado, dice la palabra, conforme a sus designios. Cada quien. Nuestra labor, nuestro deber, nuestra función como creyentes de Dios no es defendernos ante la persecución, ni ante la crítica, ni ante nada. Nuestro deber es simplemente presentar nuestro testimonio con amor, con mansedumbre, con misericordia. Claro, sin comprometer la verdad, porque el pecador necesita conocer la verdad. ¿Sabes por qué razón nosotros tenemos que hablarles con la verdad a los pecadores? Porque ellos algún día sabrán por qué ellos van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Sí? Porque ellos no tendrán justificación delante de Dios aquel día cuando vayan a ser juzgados. Señor, ¿por qué no van a mandar a ese lugar? Yo te anuncié por medio de mis profetas del pecado del cual tú tenías que arrepentirte, pero nunca hiciste caso. Por eso, como te digo, cuando le decimos la verdad a las personas, cuando testificamos con la verdad allá afuera, no es otra cosa más que un amor puro y sincero por esas almas. Porque esas almas van a ser juzgadas por Dios en aquel día si no se arrepienten. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Dice Pablo. Amén. ¿Cómo conocerán la verdad si no hay quien se las diga? No importa, les va a doler en estos momentos. Si tú ves por ahí a una pareja viviendo en unión libre, o a una persona en pecado, a alguien practicando brujería, hechicería o cosas así, tú diles, hermano, diles en amor también, no seas así muy que les caes con palo, ¿no? Dilo en amor, mira, pero díselos, porque esas personas necesitan saber de qué se tienen que arrepentir. Y tú no los estás odiando, tú los estás amando su alma y te estás preocupando por su destino eterno. Por eso tú les estás diciendo la verdad. Amén. Mira, cuando el Señor Jesucristo hablaba, Él hablaba con amor, pero Él no suprimía la verdad. De igual manera nosotros también. Este grupo de los de Alejandría, este grupo que se levantó contra Esteban, ¿verdad? Como dice el contexto, los de Cirene, los de Cilicia y los de Asia, este grupo de hombres incrédulos,
ellos tenían que saber por qué razón Dios estaba enojado con ellos. Por qué razón Dios tenía un juicio preparado para ellos. ¿Tú crees que nunca existió la intención de que quizás no todos estos hombres, no todo este concilio se arrepintiera de verdad, pero sí algunos cuantos? ¿Verdad? Claro, al final, hermano, el amor nos lleva a anunciar estas cosas con la esperanza de que quizás no toda una familia se va a convertir, quizás, pero sí salvar a la mayor cantidad posible de miembros de esa familia para que se arrepientan y para que vengan a Cristo. ¿Verdad? Quizás después de ahí, porque en el contexto dice la palabra que cuando los discípulos empezaban a dar testimonio de estas cosas, las multitudes de creyentes crecían en la iglesia del primer siglo. E inclusive había entre todos esos nuevos creyentes, había muchos sacerdotes. Sí, sacerdotes como tales, amadores de la ley y todo. Sí, después de la crucifixión, después de haber crucificado al Señor, cuando tembló la tierra, cuando pasó todo, después de la muerte del Señor, la historia narra que de igual manera muchos sacerdotes, esos sacerdotes que estaban al lado de Caifás y de Anás juzgando al Señor en cada concilio, muchos de ellos se arrepintieron de sus pecados y vinieron al Señor después. Sí, hermano, hubo mucha salvación. Y hubo mucha salvación de personas que antes, como Saulo de Tarso, arremetían con todo contra los discípulos del Señor. Y mira lo que pasó con el apóstol Pablo. Mira lo que puede pasar con nosotros también. Éramos enemigos de la cruz, ¿sí o no, tú y yo? Éramos enemigos de Cristo. Pero ahora amamos al Señor. Y ahora queremos que así como el Señor se compadeció de nosotros, también se compadezca de otros allá afuera. Y por eso predicamos el Evangelio. Por eso testificamos con la palabra y con la verdad de que el pecador se tiene que arrepentir y tiene que venir a la salvación. Amén. Entonces, dice la palabra que Esteban, una vez puesto de rodillas, clamó a Dios y le dijo, así como al Señor Jesucristo, no les tomes en cuenta este pecado. Durmió. Hasta ahí llegaron los días de Esteban. Ahora, ¿qué enseñanzas nos deja esta historia de la muerte de Esteban? Sí, porque hay enseñanzas, hermano, para nosotros. Una de ellas es que nosotros no debemos de temer de proclamar este evangelio. Por ningún motivo. No debemos de temer. ¿Esteban temió? No. Cuando Esteban fue arrastrado ante el concilio para dar razón de su acusación, él no temió. Él se paró frente a ellos y él testificó. Él presentó literalmente el evangelio de igual manera. Y él no se atemorizó. Por lo tanto, él nos da ese ejemplo a nosotros. Nunca temer en proclamar el evangelio bajo cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. Ay, me van a dejar de hablar si les digo. No importa, pero al menos se van a ir con esto en su corazón. Ay, me van a dejar, déjalos, no importa, ya vendrán. Si son de Dios, ya vendrán, pero al menos ya les dijiste la verdad. No importa. Nunca te avergüences del evangelio, porque dice la palabra que el que se avergüence de él en aquel día, él se avergonzará de ellos. ¿O no lo dice así? Y el que lo confiese, él los confesará delante del Padre. Algo así dice Apocalipsis, ¿no? Así que no debemos de temer de proclamar el evangelio. Y también nos enseña con esto que la caridad y la fe van de la mano. O sea, Esteban, ¿qué hacía?
dentro de sus funciones, él servía las mesas. Hoy en día nada más se levanta por ahí un ungido, un iluminado, ya quiere el púlpito luego. Porque a mí Dios me revela, porque a mí Dios me usa, porque a mí... ¿Y eso qué? El predicar es una cosa tan digna como el que lava el baño. ¿Quién es mayor aquí? Nadie. Nadie. Un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, un hombre de oración, su función en el templo era servir a las mesas. Sí, hermano, está bien. Hay una gracia de Dios en ti. Hay mucho conocimiento de la Biblia en ti, todo, pero acuérdate, la piedad y el servicio a Dios, el servicio a otros, el lavarle los pies a otros, el hacer cosas por otros y por la casa de Dios van de la mano con la fe. No porque ya predicas, ya no puedes levantar un papel del baño. No porque ya cantas en la alabanza, ya tú ya, como decía el otro día un falso de esos cantantes de los grupos cristianos, los llevaron a ministrar a una iglesia cantando, ellos eran los del grupo, y después los llevaron a comer al comedor. Bueno, ellos querían que les sirvieran ahí. No, mira, tienen que ser, pero ya cantamos, ya les dimos, ¿no? Ahora ustedes sirvan. ¿Qué actitud es esa, hermano? Sabes que estas personas no son siervos de Dios. Quizás son siervos del pastor, pero no de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que es siervo de Dios es aquel que nunca se olvida que al final es un siervo inútil y que está aquí para servir, está aquí para darlo todo, está aquí para lavar los pies de sus hermanos, está aquí para correr la segunda milla, está aquí para hacer todo. Y también está aquí para dar testimonio de la fe. Ese es el ejemplo que Esteban nos puso aquí. ¿O no es verdad? Y número 3, también nos enseña que cada creyente debe esforzarse por vivir comprometido con el Señor, aún frente a la muerte. ¿Sí? Y la número 3, que es la más importante, bueno, todas son importantes, pero esta es crucial. El testimonio de la muerte de Esteban también nos enseña la importancia de conocer las Escrituras para poder así de esta manera presentar defensa ante todo aquel, como dice Pedro, es primera de Pedro 3:15, ante todo aquel que demande razón de nuestra fe. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados, o sea, siempre. ¿Sí? Hermano, a veces pensamos que necesitamos un mes de preparación para dar una clase. Bueno, si no lees la Biblia, a lo mejor sí. Hermana, de una clase este miércoles. Sí, es que es muy pronto, pastor. Apenas, ya es domingo, de aquí al miércoles no creo estar. No, hermano, tenemos que estar preparados. Porque tenemos comunión con Dios todos los días. Tenemos comunión con las Escrituras todos los días. ¿No es verdad? Siempre, siempre. Déjame orar para ir a dar testimonio ya a la casa de mi abuelita. No. Tú ya debes estar listo. Esteban no pidió un tiempo, a ver, déjeme primero prepararme, no ayunar 40 días para poder ir allá a defenderme. No, él fue así, lo arrastraron, a la mala lo llevaron y órale. Sino santificar al Señor en vuestros corazones y está siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, o sea, con respeto. Trata a la gente con respeto siempre. Porque aunque sean pecadores, incrédulos, merecen respeto también. Amén. Ante todo, el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Se acuerdan cuáles fueron las enseñanzas? 1,
que el servicio y la fe deben ir de la mano. 2, que debemos de vivir comprometidos con el Señor, aún a costa de nuestra propia vida. Y 3, que conozcamos las Escrituras. Porque Esteban, para poder presentar defensa, porque Esteban no se defendió con argumentos humanos. ¿O sí? No. Él se defendió con las Escrituras. ¿Cómo podemos presentar defensa y hacerlo con la actitud correcta y con las armas correctas? ¿Ven? La importancia de estar llenos del Espíritu Santo.